Vamos a abrir nuestras Biblias en la siguiente referencia, que es segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos del 3 al 5, lo voy a leer yo, solo me siguen con la vista. Ya todos lo tienen. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos de 3 al 5. Y sigan con su vista de forma atenta el pasaje. Bueno, creo que la mayoría ya lo ubicó. Dice así: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. Vamos a orar un momento para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por este mensaje que vamos a escuchar. Te rogamos que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Que este mensaje, Señor, nos ilumine sobre cosas de nuestra vida, nuestro entorno, sobre lo que tenemos que hacer, Señor, sobre el camino que debemos tomar. Y que, Padre, Señor, sea una linterna, Señor, que nos ilumine el camino en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, Señor. Gracias, Señor, te damos, y toma control, Espíritu Santo, de este momento, Señor. Que seas tú, Señor, quien guíe todo este momento, que sea el Señor el que hable, Señor, en este proceso, Señor, y no palabra de hombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que pensando en lo que iba a predicar el día de hoy, pues me estaba preguntando qué era lo que sería conveniente predicar, y tocaba leer, ¿verdad? Según ahí un sistema que tengo para leer la Biblia, tocaba leer esa parte que mencionamos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención la vida de este personaje, Uzías. Y bueno, tenía la duda de si hablar de esto, pero como que no se me quitó de la mente, y creo que el Señor me insistió, ¿verdad?, en que pues este debería ser el tema. Y es muy interesante este tema, y vamos a ver ahorita por qué. Porque este rey, este personaje llamado Uzías, era rey de Judá. Uzías vivió entre el año 801 y el año 740 antes de Cristo, ya unas varias generaciones después de que había vivido David y Salomón. Y fue un gran rey, como acabamos de leer ahorita, que Dios prosperó. Y la vida de Uzías creo que es de edificación para nuestras vidas, aunque no toda su vida haya sido agradable a Dios, pero está aquí consagrado en la Escritura porque Dios tiene algo que
enseñarnos en relación con la vida de este personaje. Y fue tan bendecido porque, dice la palabra, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, profeta que era entendido en visiones. Y queremos aprender sobre esa prosperidad que le dio, pero luego también de lo que pasó después, lo que le pasó después a Uzías. Y vamos a ir repasando cuáles fueron los aspectos en los que Uzías fue bendecido, prosperado por el Señor, y nos vamos a dar cuenta en qué posición él estaba. Y primeramente, no nos vamos a mover mucho de ahí de la parte donde estuvimos leyendo. Dice la palabra que le dio la victoria sobre sus enemigos. Uzías era un rey de Judá bendecido, al cual Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios en aquel entonces? Había varios, pero entre ellos estaban los filisteos, ¿verdad? Que eran vecinos ahí y constantemente estaban en guerra. Y les dio la victoria a Dios a Uzías sobre los filisteos. Uzías edificó ciudades bajo su control en tierra de sus enemigos. Dice la palabra que Dios le ayudó también a combatir a los árabes y a los amonitas, que eran otros pueblos que estaban ahí y que eran enemigos de los de Judá. Y se divulgó su fama, la fama de Uzías, por todo Egipto. Esto es un poco de historia, ¿verdad? Tenemos que introducirnos ahí a la historia. Dios lo bendijo también, dice la Escritura, con ganado, con agua y con cosechas. Recordemos que aquellas tierras son tierras desérticas, semidesérticas, semiáridas, y no es fácil que se dé prosperidad de esta área, ¿verdad? Como el ganado, el agua, etcétera, en una tierra como esa. Ya lo sabemos nosotros en carne propia, ¿verdad? Pero tal fue la bendición que Dios le dio a Uzías, que edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, toda una ingeniería para llevar el agua para el ganado. Crecieron las viñas, viñas enormes, labranzas en llanos fértiles. Y dice la Escritura, ahí en el versículo 10, que Uzías era amigo de la agricultura. Entonces ya nos podemos imaginar a este rey complacido, agradecido con el Señor, paseando entre viñas, fuente de tanto trabajo, de tanta disciplina, de tanta devoción a Dios, agua para el ganado, triunfo sobre sus enemigos, prosperidad para el pueblo. Pero no solo eso, sino que Dios premió al rey Uzías porque lo ayudó a tener un ejército grande y poderoso. Y ahora sí, aquí quisiera que me acompañaran ahí mismo, ahí cerquita, a 2 de Crónicas 26, del 11 al 15. Fíjense que me siento extraño sin el micrófono, hasta siento como que me siento sin el libreto, ¿verdad? O sea, así que cuando no está el micrófono aquí. Pero bueno, muy bien. 2 de Crónicas 26, del 11 al 15. Dice: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue maravilloso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse poderoso.
Entonces, de esta manera fue bendecido el ejército de Uzías. Tenía divisiones, ¿verdad?, de ejércitos, que los jefes de ese ejército eran alrededor de 2,600 generales, sargentos, etcétera, comandantes. Y comandaban un ejército de 307,000 guerreros. Y Uzías y su gente tuvieron la capacidad de elaborar escudos, lanzas, yelmos, coseletes. El coselete es una especie de armadura que va en el pecho, ¿verdad?, como usaban los romanos, así que tiene así hasta como músculos así dibujados, ¿verdad? Ese era el coselete. Los arcos, las ondas, dice, máquinas inventadas por ingenieros. Estimula esto la imaginación, o sea, imaginemos tal vez catapultas, ¿verdad?, que tiraban rocas con una precisión matemática hacia el lugar donde estaban dirigidos. Entonces todo esto era la prosperidad del rey Uzías. Victoria sobre sus enemigos, un gran ejército, gran prosperidad para su pueblo, ganado, agua, viñas, cosechas, amigo de la agricultura, cisternas, labranzas. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué más podría pedirse? Salud. ¿Qué más podría pedir alguien, ¿verdad?, a Dios para estar ya complacido con la misericordia que el Padre puede dar? Sin embargo, ocurrió un tropiezo, una caída. Vayamos a 2 de Crónicas 26:16, ahí cerquita. Dice la Escritura: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice la Escritura que Uzías se enalteció, su corazón se enalteció. Entonces su soberbia fue tan grande que lo llevó a tratar de usurpar el ministerio de los levitas y sacerdotes. En aquel tiempo los levitas y sacerdotes eran los indicados, según la ley de Moisés, de poner incienso en el templo, en el altar del incienso. Esa era su función según la ley. Pero algo ocurrió en el corazón de Uzías, que él pensó que él podía usurpar el lugar de los sacerdotes y él mismo hacer la función que hacían los sacerdotes. Parece para los criterios de hoy, parece no una falta muy grave. Parece algo no tan fuerte, ¿no? Algo no tan escandaloso, pero sin embargo implicaba violar la ley de Dios, ¿sí? Recordemos que en aquel entonces la ley de Moisés era como hoy en día la Constitución, ¿verdad? La ley de Moisés regía quién debía de estar en el templo, quién debía estar en el gobierno, quién debía ser profeta, quién debía ser escriba, quién debía de tener cada cosa. Pero Uzías, en un arrebato de enaltecimiento y de soberbia, pensó que él podía quemar incienso y ocupar el lugar de los sacerdotes. Uzías creyó que por su prosperidad y seguridad, él era lo suficientemente poderoso y aprobado delante de Dios para él, sin tomar en cuenta a los sacerdotes, ser quien diera incienso en el templo. ¿Y por qué era esto grave? Porque esto fue algo para que la Escritura registre que Uzías enalteció su corazón. Porque el Señor, porque Dios es un Dios de orden y Dios acomoda cada cosa en su función.
Por eso el mundo hoy en día está como está, por falta de orden. Por eso el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre y el hijo quiere ser padre y el padre quiere ser hijo y el adulto quiere ser niño y el niño quiere ser adulto y es un completo desorden. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y eso se debe reflejar en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en la familia. La familia, por ejemplo, es una estructura de orden. El esposo no puede ser la esposa no puede ser el esposo. Cada uno tiene su función. Pero hoy en día los medios, la cultura se encarga de decir una y otra vez, tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, en donde quieras, con quien quieras, mientras tanto tú quieras. ¿Verdad? Ese es el mensaje. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Dios no se mueve con esos patrones, Dios no se mueve con esos criterios, y por lo tanto Uzías estaba quebrantando el orden de Dios. Pero la cosa no termina ahí, sino que ocurren otras par de cosas más todavía ahí, más graves, que se encuentran ahí en Segunda de Crónicas 26, del 17 al 19. Vamos a seguir la lectura. Dice, Segunda de Crónicas 26, del 17 al 19, dice: entró tras él el sacerdote Azarías, es decir, entró tras Urías, el rey, ¿verdad? Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué? Porque se iban a atrever a decirle al rey, no te corresponde a ti. Y luego dice, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Cuál fue la reacción de Uzías? Dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué dice la Escritura? La lepra le brotó en la frente. Se llenó de ira, dijo, ¿ustedes qué me van a decir a mí? Teniendo el incienso en la mano. Ustedes, quién sabe qué cosas les diría, ¿verdad? Uzías, pero dice la Escritura, se llenó de ira, y la ira hace decir muchas cosas. Ustedes no son quién, ustedes no son nadie para decirme a mí, el rey, el prosperado, el cual ha llevado este reino a la victoria y a la gloria, si debo o no debo quemar incienso en el altar. Y mientras decía eso, dice la Escritura, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Se llenó de ira contra los sacerdotes de Dios, sacerdotes que tenían a su favor la ley de Dios, y por ello le brotó lepra en la frente. No se quiso arrepentir, no quiso corregir su conducta, no quiso reconocer su pecado, no quiso reconocer su error, no quiso reconocer su soberbia, sino que se enojó contra aquellos que lo exhortaban a obedecer la ley de Dios. Y le brotó lepra. Y la lepra no es simplemente, pues brotó lepra y ya. En el antiguo Israel, entre los antiguos hebreos, la lepra es símbolo de pecado. La lepra es símbolo de impureza. La lepra es símbolo de falta de santidad.
O sea que no es nada más una cuestión de, pues hay unas bacterias, ¿verdad? Que se metieron, échale ahí pomadita, ¿verdad? Para que y se arregla el problema. Pero no era una cuestión así tan sencillo, sino que era lo que simbolizaba esa lepra, contaminación espiritual. Uzías estaba ya contaminado espiritualmente, estaba ya señalado delante de Dios como desaprobado por las acciones que él había tenido. ¿Y qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a los leprosos en el antiguo Israel? Expulsados. Hasta que su lepra se cure. Y si no se cure, pues ahí se quedan en otro, ahí apartados así del pueblo principal. Y al rey, aunque fuera rey, iba a estar apartado con la lepra. Con todo y que fuera la máxima autoridad, con todo y que llevó a la prosperidad por gracia de Dios al pueblo, con todo y que supo buscar a Dios en un tiempo, con todo y que supo juntar a las personas adecuadas e idóneas, con todo hay una autoridad superior a él, que es la autoridad de la ley de Dios, y ahora esa autoridad lo descalificaba para ser el rey legítimo. Ahora bien, viene la pregunta, viene el cuestionamiento. Ya conocimos quién fue Uzías, ya conocimos su grandeza, ya conocimos su caída. ¿Qué fue lo que sucedió? Es la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Pero qué le pasó? Si iba tan bien, si estaba tan bien, y eso es lo que se oye cuando se oyen historias de cristianos que están bien, ¿verdad? Pero de repente se desvían, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Caen en el pozo, pero y bien derechito y bien caído, ¿verdad? Ya sin, no una torcidita, pero bien, sí en el fondo, y nos preguntamos, ¿qué le sucedió si iba tan bien? ¿Qué le sucedió si nosotros lo vimos que estaba bien, que buscaba al Señor, que se preocupaba, que hacía, que esto y que el otro? ¿Qué fue lo que hizo que este devoto rey, que había sido prosperado en todo sentido, llegara con esa velocidad de un punto a otro extremo, de la cima a la profundidad? Sabemos que fue la soberbia, dice la Escritura, se enalteció su corazón. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza todo para que de repente en un punto ya ni cuenta se haya dado y haya dejado el paso libre a esa soberbia que contaminó su corazón, llenó su corazón de lepra y que finalmente esa lepra se reflejó en su frente? ¿Cuál fue el momento decisivo en el cual dejó que su corazón se envenenara? ¿Dónde comenzó el antes y el después del rey Uzías para que se cuente al final una historia muy distinta de la que oíamos al principio? ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y Dios me puso un pasaje, el cual creo que explica de forma convincente, de forma útil, lo que ocurrió con el rey Uzías. Y quiero que vayamos a ese pasaje. Está en Cantares, es un libro al cual acudimos poco, pero está después de Salmos, Proverbios, y creo que sigue de ahí Cantares, capítulo 2, versículo 15.
Cantares 2, versículo 15. ¿Ya lo tenemos por ahí? Cantares 2:15, amén. Dice así la palabra, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, o están en flor, o están en su esplendor. Bueno, vamos a primero explicar un poquito qué es este libro de Cantares. Cantares es un libro que habla de un contexto poético, amoroso, del matrimonio, ¿sí? Y es, digamos, las declaraciones de amor mutuas entre el rey, que se presume de Salomón, y aquella persona, aquella mujer a la que ama y que va y que será y es su esposa. Entonces, este versículo en particular está hablando de que hay pequeños zorros que entran a la viña y que pueden arruinar la relación matrimonial. De eso es del que se está aplicando ahí. Y obviamente esta explicación puede extrapolarse no solamente al matrimonio y a la relación entre una pareja, sino también a la relación con Cristo, a la relación con Dios, a la vida cristiana en general. Entonces, por lo tanto, está hablando de manera figurada ahí que estos pequeños zorros pueden arruinar nuestra vida cristiana y por ende nuestra relación con Dios, como le ocurrió al rey Uzías. El zorro, el zorrito, ¿verdad? Si lo han visto ahí en los canales de animalitos y demás, pues es como un pequeño perrito, ¿verdad? Muy astuto, solitario, muy escurridizo, que no lo ves, se esconde bien fácil, corre bien rápido, y en eso de que cuando ya tú quieres ubicarlo ya se movió y ya no lo viste. Así son los zorritos. Entonces este pasaje que acabamos de leer compara a ese pequeño zorro con pequeñas cosas que pueden echar a perder algo, pequeñas cosas que pueden echar a perder una viña entera, pequeñas cosas que pueden echar a perder una relación, ya sea matrimonial o ya sea una relación íntima con Dios, con Cristo. Y por lo tanto tenemos que saber en nuestra vida cuáles son esos pequeños zorros que son aparentemente inofensivos, pero que son capaces de hacer estragos significativos en los viñedos, como le pasó a Uzías, y ni cuenta se dio. Entonces, esos pequeños zorros pueden identificarse como pequeños hábitos, pequeños problemas, pequeños detalles que se pasan por alto en la vida una y otra vez y que los menospreciamos en el sentido de que creemos que están las cosas bajo nuestro control, pero que no sabemos cuál es la desembocadura de aquello que estamos permitiendo que exista en nuestra viña, en nuestra relación con Dios. Preguntémonos, ¿qué problemas sin resolver hemos encontrado en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual, etcétera, etcétera, que pueden ser pequeños zorros, que pueden ser pequeños inconvenientes sin resolver y se pueden ir convirtiendo poco a poco en grandes problemas, como le pasó al rey Uzías? Entonces, al rey Uzías en algún punto de su vida descuidó que había en su viña espiritual estas pequeñas zorras y que lo llevaron en un punto un día a decir: yo puedo también dar incienso en el altar, en el templo, y no necesito de estos sacerdotes. Y estas pequeñas zorras o zorros, ¿verdad?, terminan acabando con una viña floreciente. Y vamos a ver un poco la semblanza panorámica
de cómo pueden aplicarse este aspecto figurado de las pequeñas zorras con nuestra vida real. Por ejemplo, en el matrimonio, pequeñas zorras en el matrimonio. Puede haber culpa o desconfianza en el matrimonio. Y si esa culpa y esa desconfianza no es sanada, si no se le pone estorbo, puede generar algo más grave más adelante. Puede haber egoísmo y orgullo en una relación matrimonial. Puede haber falta de perdón. Puede haber infidelidad. Puede haber discusiones crónicas, por decir otros tantos ejemplos. Pequeñas zorras en el trabajo, por ejemplo. ¿Qué puede haber? ¿Cuáles pueden ser unas pequeñas zorras en el trabajo que estén estorbando? La pereza, por ejemplo. Llegar tarde, el descuidar las obligaciones, no aprovechar el tiempo, ¿verdad? Estar en el celular largas horas. Una pequeña zorra, aunque no sé si decir pequeña, ¿verdad? Pero a lo mejor no es tan pequeña porque se gastan horas y horas, ¿verdad? O hacer cosas escondidas, fraudulentas. Pequeñas zorras en el área personal de nuestra propia psique, nuestra propia psicología. Podemos tener baja autoestima. Podemos tener falta de identidad. No sé ni quién soy ni qué hago en este mundo. Por eso yo nomás me dedico al fútbol, a ver así los partidos, ¿verdad? Y eso me pone feliz. Y ya, ¿verdad? Muchas personas pueden estar así. Falta de sentido, inseguridad, amargura, compararse con los demás. La clásica, ¿verdad? Es que el otro tiene, es que el otro le fue, y es que el otro no hizo nada, y yo sí, y a mí me fue como en feria, y el otro bien padre, está en Disneylandia y ya viajó, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquito más, vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Por ejemplo, para alguien que no tenga, sienta que no tiene identidad, sienta que le falta sentido en su vida, por ejemplo, aquí hay una perla, o sea, que puede tomar. Dice así: mas vosotros sois, dice el apóstol, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, estamos unidos al Señor Jesucristo, que es el Rey, sacerdote y profeta, el ministerio tripartita, y estamos unidos como posesión preciada. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es decir, para hablar sobre Dios, sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Para eso hemos sido adquiridos, para eso tenemos ahí un sentido, para eso tenemos ahí un propósito, ahí tenemos una seguridad, ahí tenemos un bienestar, ahí tenemos algo de qué llenarnos de gozo y de alegría. Pero también podemos tener pequeñas zorras en el área espiritual. Por ejemplo, pereza para orar. ¿Verdad? Yo creo que más de uno sabe lo que es esta experiencia, ¿verdad? Que estás con toda la energía y ya te pones a orar. Sí, o sea, parece mágico, ¿verdad? O sea, sí, o sea, ya nomás te pusiste en posición y tenías toda la energía, ¿verdad?
Otra pequeña zorra del área espiritual, no leer la Biblia. No poner a Dios en primer lugar. No escuchar consejos de personas que están hablando de parte de Dios. No consultar a Dios nuestros planes. Primero los hago. Le digo, Dios, ayúdame. Pero pues, yo ya decidí, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Pues no consulté los planes, ¿verdad? con Dios. O mestizaje espiritual, sincretismo. Sí, yo voy a la iglesia, pero pues tengo aquí este Buda en mi casa, ¿verdad? Pues por si las moscas. O me regalaron un cuarzo de la buena suerte y pues bueno, pues ¿cuál es el problema, verdad? Pues todo lo que sea para bien, ¿verdad? Pues lo voy a guardar, ¿verdad? Y ahí empezamos a repartir nuestra creencia y empezamos a hacer sincretismo espiritual. O también no comprometernos con Dios y su obra. O bien, ahorita dije de no leer la Biblia, pero también cuando estamos leyendo la Biblia y dejamos de leer la Biblia porque no la entendemos rápido. Y más de uno le ha pasado. No lo entiendo. Lo que está en el celular, las noticias, los chistes, eso sí lo entiendo. Sí. Y la inercia nos lleva, ¿verdad? La inercia se va y ahí dejamos la Biblia porque no la entendimos, porque ¿qué es eso que habla de vosotros y que hagáis y tenéis? No la entiendo, ¿verdad? No. Eso también es algo, una pequeña zorra que podemos dejar entrando y que luego va a echar a perder nuestra viña espiritual. Para concluir, vayamos a un pasaje que lo he repetido varias veces, la que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Podemos tener muchas necesidades, podemos tener muchas cosas en la cabeza, podemos tener muchas responsabilidades, podemos enfrentar muchas circunstancias, tomar decisiones muy difíciles, pero tengamos presente este pasaje para no dejar entrar a las pequeñas zorras a nuestro viñedo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que me preocupan van a ser añadidas después. Pero démosle a Dios la primacía, démosle a Dios el primer lugar, démosle a Dios la total obediencia, démosle a Dios la honra y la gloria que Él merece, y Él se encargará luego de cubrirnos aquello que con lo que estamos batallando o teniendo dificultad. Reflexionemos, llevémonos en el corazón la vida de este rey Uzías para no caer en lo que él cayó, para no dejar entrar a estas pequeñas zorras que son pequeños detalles que echan a perder los viñedos enteros. A veces tenemos un dicho, y a veces hay personas que lo aplican con los hijos y demás. No, hombre, déjalo, que experimente, déjalo. ¿Verdad? Y hablamos cuando el niño todavía es chiquito. ¿Verdad? Déjalo. Porque así se va a caer y va a aprender. Pues creo que la Biblia nos pone estas historias, Dios nos pone estas historias para que no tengamos que pasar por la mala experiencia y aún así aprender. No tengo que caer en pecado para saber que el pecado no es bendición. No tengo que violar la ley de Dios y caerme en el pozo más profundo para saber entonces que eso no edifica y no me conviene. No tengo que
caer en el pecado más vil y desagradable para poder entender que en realidad no debo ir por ese camino. Porque Dios ya me está diciendo hacia dónde debo dirigirme, hacia dónde debo disparar y hacia cuál blanco debo de dar. ¿Sí? Si le doy a otra parte, pues ya fue porque yo quise, ¿verdad? De oquis, ¿verdad? ¿Qué necesidad? Bueno, alguien puede decir, pues bueno, yo aprendí de mis errores, etcétera, etcétera. Ok, qué bueno que el Señor te dio otra oportunidad y estás ahora en el camino, pero no había necesidad. Así como de aquí en adelante, ni nosotros, ni nuestros hijos tienen la necesidad de caer en el pozo más oscuro para poder darse cuenta que esa vida o esa decisión o esas zorras que permiten su vida no les convienen. Pensemos siempre en casos como estos, como el rey Usías, que están ahí, no para que sigamos el ejemplo del rey Usías y caer en el pozo, sino para que nos cuidemos de nosotros no caer en lo mismo que ellos cayeron. Para eso Dios nos está hablando en esta mañana. Para eso Dios nos está exhortando en este día. Para eso el Señor está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo a qué camino apuntar, a qué camino dirigirnos y no tener que pasar una dolorosa experiencia en el fondo de un pozo lleno de tinieblas. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a dirigirnos con el Señor, hermanos. Vamos a usar nuestras propias palabras. Vamos un momento a reflexionar sobre este mensaje, ponernos a pensar lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, cómo están nuestras vidas, las áreas de nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, los hábitos positivos, cómo están, los hábitos negativos que tenemos, cuáles son. Necesitamos reflexionar, pedirle a Dios que nos ilumine para saber cuáles son esas pequeñas zorras que tenemos en nuestra vida. Y digámosle al Señor con nuestras palabras: Señor, te doy gracias por este mensaje, Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones. Padre, tú permitiste que la vida del rey Usías estuviera ahí marcada, Señor, en tu escritura, para edificación nuestra, para exhorto de nuestra vida, para ayuda, Señor, en nuestras situaciones y circunstancias. Pero ahora, Señor, queremos reconocer esas zorras pequeñas que hay en nuestras vidas. Y piensa en ellas, hermano, piensa en esas pequeñas zorras que han entrado a su viñedo y pueden destruir ese viñedo. Piensa, hermano, en ese pequeño hábito que has dejado entrar. Piensa en esa decisión que a través de los años no has corregido. Piensa en aquellas consecuencias de tus decisiones. Piensa en aquello en lo que todavía no has obedecido a Dios y que lo has dejado para después y para después y para después. Piensa en aquella desobediencia de algún detalle que parece que tú lo tienes como cualquier cosa, como cosa de nada, pero que ahora el Señor te dice: ahí hay una pequeña zorra que puede destruir tu viñedo. Ahí hay ese pequeño animal que puede destruir toda tu bendición. Y dile al Señor, pídele, hermano, hermana, que te deje ver esas pequeñas zorras. Señor, déjanos ver esas pequeñas zorras, porque a veces no vemos. Señor, danos discernimiento para ver esas pequeñas zorras, Señor, que no vio el rey Usías.
Señor, ayúdanos, Señor, a distinguir, a tener la capacidad y sabiduría para poder detectar aquello que está mal en nuestras vidas, que tenemos que corregir, aunque sea algún detalle, y el cual posteriormente puede hacerse cada vez más grande y nos va a llevar a un problema mayor. Danos, Señor, la sabiduría en la familia, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, con Dios. Permítenos detectar esas pequeñas zorras, Señor, y que podamos corregir el camino. No necesitamos caer como cayó el rey Uzías para darnos cuenta que ese camino no nos conviene. No necesitamos que la lepra surja en nuestra alma para poder un día decir, me equivoqué, ya vi, ya experimenté. No tenemos necesidad de eso. Para eso el Señor nos da sabiduría. Para eso el Señor nos da exhortación y edificación por medio de su palabra. Hermano, hermana, pídele al Señor que te dé la sabiduría para sacar esas zorras de tu vida. Sácalas de tu vida. Saquemos, Señor, esas zorras de nuestra vida. Saquémoslas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque nuestra vida no siempre ha sido fácil, Señor. Hemos aprendido, pero ahora sabemos lo que nos conviene. Estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. Estábamos sin entendimiento, pero ahora comprendemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos. Bendice, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha. Bendice los que están aquí, Señor. Espíritu Santo, sigue trabajando en sus vidas. Llévalos, Señor, de gloria en gloria, Señor, hacia la meta del varón perfecto que es en Jesucristo. Llévalos en el nombre de Jesús a la completa santidad, al completo modelo que el Señor Jesucristo vino a traer a esta tierra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos cobije. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.